Argumentación jurídica. Hernández Franco Juan Alberto. Capítulo 1. El debate en torno al razonamiento jurídico. El debate entre la lógica y la psicología. Este debate tiene sus antecedentes en el siglo XVII, época en la que Francis Bacon, René Descartes y John Locke buscaron una nueva forma de razonamiento frente a la tradición silogística de Aristóteles. Sus obras integraban un programa de desaristotelización. Con esto buscaban sustituir al razonamiento que partía de la sustancia por el raciocinio. Se trataba de sustituir la demostración, que es hacer ver que una verdad particular está comprendida en otra universal, de la que se tiene entera certeza, por la comprobación, que es verificar o confirmar la veracidad o exactitud de algo. Desde 1605, la filosofía moderna inició un enfrentamiento contra la tradición escolástica aristotélica, que predominaba en esa época. John Locke decía: la retórica y la lógica aristotélica no servían para aprender a razonar bien. El buen razonamiento se fundaba en la teoría de los predicados. Descubrir la verdad y para defenderla es preciso recurrir a un examen de las cosas mismas. El formalismo lógico no conduce al descubrimiento de la verdad. Locke asumía que la verdadera formación del correcto razonamiento se adquiría por otras formas ajenas a los modos y las figuras de la lógica. Sobre todo, Locke creía que la fuente maestra de la educación mental se encontraba en la literatura. El beneficio y la finalidad de un razonamiento exacto consisten en tener ideas precisas, formar un razonamiento justo sobre las cosas, distinguir la verdad del error, el bien del mal y obrar en consecuencia. También decía que el formalismo de la dialéctica es vano y artificial. Otro pensador era Gottfried Wilhelm Leibniz. Él considera que la ubicación del conocimiento estrictamente jurídico no se encuentra en el conjunto de los juicios prácticos, sino el de los especulativos. El objeto de estudio de lo justo consiste en la concordancia y la proposición de conductas entre individuos, no en la ejecución de los mismos. La concordancia entre las conductas de una relación será verdadera independientemente de quienes las hayan hecho. La teoría del derecho se define por las relaciones que dependen de definiciones, las que demuestran la razón y son de derecho y no de hecho. Los principios del derecho, así como los de la lógica, tienen un valor de verdades eternas, puesto que todos son condicionantes, no declaran su existencia, sino lo que sigue de ellos una vez admitida la existencia. Es por eso que el principio de justicia se puede entender que algo es justo sin necesidad de que alguien haga valer la justicia. En la lógica, se entiende que las relaciones aritméticas son verdaderas aunque haya alguien que las cuente o no. De acuerdo con Leibniz, el ejercicio del razonamiento jurídico es especulativo, aunque trate cuestiones dirigidas a la acción concreta, por lo cual requiere a la lógica para que le permita inferir de un modo claro, ordenado y coherente toda definición presente. La ciencia del derecho sirve para dar razón de los hechos y regularlos con anticipación. Hasta este momento no se distinguía claramente entre psicología y lógica. Y fue hasta el siglo XVIII con Immanuel Kant donde por primera vez se enunció esta descripción.
Kant decía que la lógica debe tomarse como un canon de la ciencia, ya que contiene solo principios a priori. No toma prestados principios de otras ciencias como la psicología. Si así fuera, la lógica funcionaría de manera completamente distinta, y solo podríamos ver cómo acontece el pensamiento y cómo es, lo cual llevaría a conocer leyes contingentes y no leyes generales, de las cuales emanan los principios del razonamiento. Las leyes de la lógica han de ser derivadas del uso necesario y no del uso contingente. No se quiere saber cómo es un pensamiento, sino más bien cómo debe ser. La lógica debe instruirnos acerca del uso correcto del entendimiento, en concordancia consigo mismo. George Wilhelm Friedrich Hegel define la lógica como la ciencia de la idea pura, es decir, la idea en el elemento abstracto del pensar. Durante el siglo XIX y principios del XX, hubo una inclinación a pensar que era posible describir los procesos del pensamiento psicológico por medio de la lógica. Se consideraba que los mecanismos del pensamiento, además de ser descritos, eran prescritos, codificados y regulados por la lógica, por lo que llegó a ser concebida como una ciencia de las leyes del pensamiento. John Stuart Mill. La lógica no es una ciencia distinta de la psicología. Esta ciencia es una parte o rama de la psicología. La lógica debe sus fundamentos íntegramente a la psicología y encierra en sí tanto de esta ciencia como es necesario para fundar las reglas. Theodore Lipps. El hecho de que la lógica sea una disciplina particular de la psicología distingue una de otra con suficiente claridad. La lógica opera con contenidos psíquicos intentando convertirlos en conocimientos. El conocimiento solo se puede dar en la psique como una sucesión de procesos reales. Los principios lógicos son leyes tautológicas del pensamiento o determinaciones más o menos importantes del mismo. En un principio, el estudio de la lógica y el de la psicología estaban vinculados. Después surgieron diferencias que hicieron a estas ciencias irreconciliables. La lógica clásica, por su parte, pensaba que era posible descubrir la estructura real de los procesos del pensamiento y las estructuras generales, así como las leyes normativas de la mente. La psicología filosófica clásica consideraba que las leyes de la lógica y las leyes de la ética estaban implicadas en el funcionamiento mental de todo individuo normal, por lo cual no había razón alguna para que existiera desacuerdo entre estas dos disciplinas, pero con el desarrollo de la psicología los campos lógicos quedaron excluidos. Se empezó a pensar que en efecto la psicología nada tenía que ver con lo normativo, y tampoco con la investigación de cómo pensar correctamente. La psicología debía limitarse a describir de qué manera se piensa. La inteligencia concreta opera y procede con mecanismos que van más allá de los limitados silogismos descritos por la lógica. Los estudiosos de la lógica, por su parte, intentaron eliminar toda posible participación de la intuición o recurso intuitivo, tomar un camino aparte de la psicología. En cuanto se presente algún factor psíquico o intuitivo en los discursos lógicos, se le tomará por falso con el nombre de psicologismo. La lógica formal ya no debería tener nada psicológico y operar como pura axiomática. Hermann Lotze. Él distinguió el acto psíquico de pensar, el cual no solo acontece como un determinado hecho temporal, del contenido del pensamiento, que tiene como modo de ser el valor de verdad o de la validez. Otro pensador que apoyaba esta teoría era Gottlob Frege.
Él decía que una proposición no cesa de ser verdadera en cuanto ya no la piense más, así como el sol no deja de existir cuando cierro los ojos. El juicio sobre lo verdadero y lo falso es abstracto y permanece intacto, pues ambas son cualidades de los correspondientes contenidos de los actos de juicio, no estos actos. Son cualidades en todo tiempo, aunque no haya en el mundo quien pueda conocerlas. Edmund Husserl afirmaba que la única manera de conocer la verdad e inteligir la realidad es por medio de las formas lógicas, y abandonando las instituciones y probabilidades que brinda la psicología. La probabilidad no puede luchar contra la verdad ni la presunción contra la intelección. Las leyes lógicas no encuentran su demostración y justificación en la inducción, sino en la evidencia apodíctica, lo justificado con evidencias apodícticas, la validez o la verdad misma. Louis Couturat. Él decía que el concepto de operación es esencialmente antropomórfico, y las operaciones lógicas son solo operaciones formales, sin relación alguna con operaciones psicológicas.